Ahí está, ya estoy grabando. Muy bien. Ok, ahora sí vamos a comenzar. Ya, voy a compartir como las diapositivas ni siquiera son bastantes, son poquitas porque lo he reducido tanto como para que tú lo entiendas más rápido. Ok, me avisas si estás viendo la pantalla a continuación. Ok, Profesor, dime, Yaslin. hoy la tarea ¿de qué tarea me dijo? ¿De geografía? A ver, mi querida Yaslin, Esa tarea la voy a mandar hoy día, profesor. Yaslin, solamente te falta geografía. ¿Ya? Ok, bien. Eh, si hablamos, si hablamos de las repúblicas, bueno, dentro de la sociedad del virreinato, nosotros ya conocemos el virreinato, quién lo gobierna, ¿ya? Eh, fueron organizados, ¿ya? Fueron organizados por dos grupos, ¿ya? Dentro de las reformas que Francisco de Toledo aplicó en la década de 1570, se encontraban dos divisiones de sociedad, o también llamadas repúblicas, conformados por dos grupos poblacionales más importantes. El día de hoy solamente vamos a hablar de los indios. La próxima semana vamos a hablar de los españoles, ¿verdad? Bien, entonces eso se llamaría la República de Indios, ¿ya? La República de Indios. Pero ¿para qué? ¿Por qué se hace o por qué motivo Francisco de Toledo divide la sociedad? ¿Ya? ¿Por qué lo divide si estaban, bueno, al comienzo yo les dije que cada quien tenía su puesto, pero por momentos no cumplían en realidad lo que tenían que realizar, ¿no? Había maltrato de indios, saqueos, robos, no había un orden correcto. Bien, entonces Toledo hace de que se divida la sociedad ya en indios y españoles para mejorar el cobro de tributos, ya facilitar el control de la población. Por ello vivieron en reducciones, ya, y facilitar la evangelización. ¿Por qué era importante la evangelización en esa época, Yaslin? ¿Por qué es importante evangelizarlos? Porque, por, eh, am, porque, No googlees lo que sepas. es que profesor no lo escuché bien porque está un poco bajo mi- Raúl, ¿por qué es importante evangelizar a los indios? ¿Por qué es bueno evangelizarlos, supuestamente para Toledo? No googlees. ¿Quién sabe por qué es importante o por qué querían evangelizar a los indios? Francisco Toledo. No. Kiara, ¿sabes? Para ser hombre de Dios. Ya, más o menos. Nadine, ¿por qué crees? Sí se te escucha, Nadine. Prende tu micro si quieres participar. Ok. María Panta accedió a la sala admitir. Ok. Nadie. Jordi, ¿por qué crees que era mejor o para poder facilitar la evangelización? ¿Por qué es importante evangelizarlos?
Uchuipoma. No lo vas a encontrar en tu libro. Bien, te lo voy a mencionar para que te quede grabado. Tú sabes que los incas no solo tenían a un solo dios, ¿verdad? ¿Cuántos dioses tenían? Mencióname alguno de los dioses del Imperio Incaico. El más común, el que sale todos los días. El sol. El sol. ¿Quién más? El que te da la comida todos los días, sale del... El fuego. Ya, podría ser el fuego, pero hay otro, es algo que los agricultores usan. ¿Qué sacan los agricultores? ¿De dónde lo sacan? De La tierra. La tierra, muy bien. O Pachamama, ¿no le decían? Bien. ¿Por qué Toledo quería evangelizar? Si tú te acuerdas el pasaje cuando llegaron al Cusco, ya, cuando llegaron al Cusco y al Inca le enseñaron una Biblia, ¿no? El que hizo lo tiró al suelo. ¿Por qué? Porque él no creía en esos dioses, él creía en sus dioses. En esa época tampoco no era fácil evangelizarlos, ya que ellos todavía tenían arraigado, ¿ya? Sus dioses todavía los tenían presentes. Así tú llegaras a evangelizarlo, ¿ya? Tú tenías que convencer al indio, ¿ya? Que deje de creer en sus dioses y creer en el Dios que ellos creían. Por eso que para facilitar o para convencer a una persona no es más fácil agarrarlo de dos o de tres que de en multitud. Cuando tú agarras a una persona de dos y tres y tú le comienzas a relatar cosas, decir cosas, lo convences. Eso es lo que trató de hacer en Francisco Toledo. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. La República de los Indios la conformaban todos los indios nobles. Acuérdate que los indios nobles eran aquellos que tenían casta. ¿Listo? Todos los descendientes de élite cusqueña incaica y de las panacas reales. Ya con eso te están diciendo de que ahí no entra el pueblo, ya no entraba nadie el pueblo, todo era la clase real, ya. Fueron también nobles reconocidos aquellos indígenas descendientes de las grandes tribus macroétnicas cusqueñas y andinas. Bien. Cabe resaltar que en la República de los Indios, ya, la población indígena fue la más numerosa, o sea que la República de los Indios fue mucho más numerosa que los mismos españoles, que la República Española. Por eso que creo que tenían miedo de que en cualquier momento los indios de nuevo llegaran a la revolución, ¿no? Se levantaran contra los españoles y les ganaran. Por eso también creo que los dividió en indios y españoles. Desde el punto de vista legal, eran considerados menores de edad y no podían ser juzgados. Ya. Bien, los indios en esa época, acuérdate que en el Imperio Incaico, aquel que robaba, aquel que mataba, aquel que hacía alguna maldad, le hacían o lo castigaban con sus reglamentos que los incas tenían. Pero
dentro de la República de los Indios, cuando se da la República en sí, como que esas leyes que ellos tenían arraigados no era muy concordante, ya que no era considerado ya esas leyes a los menores de edad. Ya no le podían hacer nada. Ejercían su derecho mediante una función llamada el protector de indios. ¿Ya? Los indios nobles fueron descendientes de los incas, que ya te mencioné, y las panacas reales del Tahuantinsuyo. ¿Listo? Puesto que eran exonerados del pago de tributos y la asistencia al trabajo de la mita. Y regresamos a la mita entonces. O sea, los únicos que no pagaban nada, ¿ya? Y que vivían gratis, como se dice, eran los indios nobles, ¿ya? Y los indios comunes, ya dentro de ellos estaba los de la mita, ¿no? Ellos sí pagaban un tributo. Durante los primeros años de la conquista, los indios fueron entregados a un conquistador español, cuidado, encomendero, a quien a cambio de protegerlos y evangelizar recibía el servicio personal y fuerza, ¿ya? Y le daban, en esa época era de que yo te protegía, ¿ya? Yo te protegía y tú me vas a dar algo a cambio. Ya era un poco de trueque, como se dice, ¿no? Un poco de trueque. Entonces, acuérdate que se le cobraba los impuestos, ¿ya? Se le cobraba los impuestos al indio común. ¿Y quién recibía esos impuestos? ¿Quién? Y ya lo hemos visto. ¿Quién lo recibía? Está en España. ¿Cómo se llamaba? Corregidores. No. ¿Quién está en España y controla todo España? El virrey. El rey, muy bien. El rey. En esa época estaba el rey Carlos I. ¿Ya? El rey Carlos I. Los indígenas en esta época vivían en pueblos indios llamados reducciones. Ahora, si viene en tu examen, ¿cómo se llamaban los pueblos indígenas? Ya le pondrías ahí reducciones. ¿Ya? Se crearon para facilitar su evangelización, el cobro del tributo, así como el del saber el número exacto de indígenas. Muy bien. Entonces, sabemos que dentro de la nobleza inca, buenas tardes, hijo, dentro de la nobleza india, perdón, el sector privilegiado estaba en el cacique o jefe de comunidades, el yaroco, alcalde de indios. ¿Listo? Ellos son los que no pagaban tributos. Los indios comunes, como los mitayos, yanaconas, pongos, etc., es el sector poseído y explotado. Son la base del sistema y son la clase productora y tributaria. Pregúntame porque yo te pregunto. Y yo comienzo. ¿No hay preguntas? Si no preguntas, yo te pregunto. Comenzamos la rueda de preguntas entonces. Yo una pregunta. Ya, a ver, dime. ¿Cómo se creó la República? ¿Cómo se creó la República? Bien, la República en sí se crea, ya, se va a crear
por los muchos conflictos que habían entre los españoles y los indios. ¿Por qué? Como yo te había mencionado en la clase pasada, que el poder lo tenía España y España mandaba a los corregidores para que puedan hacer sentir su ley. Bien, pero cuando tú mandabas a alguien a proteger, por decir, los intereses de un inca, perdón, de un indio, ellos transgredían eso. ¿Por qué? Porque les robaban, les cobraban de más, no respetaban sus normas, ¿no? Por eso que para ya no estar en ese problema, ya para no estar ya en ese problema de que porque es español no asume las reglas como se la dice, crean la República de Indios dominada, ya como te digo, por el sector privilegiado de la nobleza inca y la del español. María Panta, dime, ¿quién fue el virrey que dividió las dos repúblicas? ¿Cómo se llama? Rosario, ¿cómo se llama el virrey que dividió las dos repúblicas? Raúl, ¿quién fue el virrey? Vasco, dime. Toledo. Francisco Toledo. Francisco de Toledo, cuidado Francisco con de Toledo. Francisco de Toledo, ok, muy bien. Uchipoma, dime, ¿por qué motivo divide las dos repúblicas Francisco de Toledo? Dime un motivo. Nadine. Por los conflictos entre los indios y los españoles. Ya, puede ser. Jordi, dime. Un motivo. Y Jordi no está. Lo bueno es que está siendo grabado. ¿Dónde estás, Jordi? Bien, Vasco, dime. Viva sus leyes. Ya. Porque Raúl. quiso A ver. Por ahí no completaron la idea. porque quiso consolidar la organización social, política y económica del virreinato. Ok, muy bien. Excelente. A ver. Otra pregunta. Kiara, dime, ¿quién estaban a la cabeza de la República de los Indios? Del virrey. No, pero estamos hablando dentro de la República de los Indios. Nada de españoles todavía. ¿Quién? ¿Quién estaba? Los indígenas. Ya, pero hay una clase en especial. ¿Quién era? Los ¿Cuál? indígenas. Claro, eran indígenas, sí, pero ¿qué clase de indígenas?
los comunes. ¿Los comunes podían estar ahí? No. Los nobles. Los nobles. Los nobles. ¿Ok? Los nobles. El indio común era aquellos que les podían, les cobraban impuestos, ¿ya? A diferencia de los nobles que no pagaban impuestos. ¿Ok? Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Las reducciones se crearon para... A ver, vamos a escribir entonces aquí. Yaslin, ¿para qué se crearon las reducciones? Ahora sí es individual, es evaluación individual ya. ¿Para qué se crearon las reducciones? Se crearon para ¿Qué hacía? ¿Qué hacía más fácil el trabajo? Profesor, ¿cuál era el tema? La República de Indios. Vasco, Para mejorar el cobro al tributo. claro. para mejorar al cobro. Para mejorar. No, profesor, Dime. ¿cómo se dice? Pero ya no se necesita poner para, porque ya está para, si no diría las reducciones se Sí. crearon para. Gracias. Mejora el cobro de tributo. Ya profesor, ya lo dije. Ok. Ok. Los privilegios que tenían los indios nobles fueron, ¿cuáles fueron los privilegios que ellos tenían? ¿Cuál es? Tracy. Dime, Tracy. ¿Cuáles son los privilegios que tenían los nobles? ¿Qué le dieron a ellos la libertad que los comunes no tenían? Puesto que eran exoneros. Ya fueron exonerados del pago del tributo y la asistencia asistencia al trabajo en el comercio. ¿Ok? Se divide en dos, indios nobles e indios comunes. ¿Qué va ahí? ¿Cuál vendría a ser el título ahí? Se divide en dos. Vasco. Las dos repúblicas. República de Indios. École, gracias. República de Indios. Ahí me comí la tilde. República de Indios.
Ok. Hoy me pasé. Ahí está. Lee los carteles y completa. Ok, ¿qué va ahí? Divide la sociedad en dos repúblicas. ¿Quién fue? Mitas. Diré Toledo. Toledo, excelente. Si por ahí se corta, vuelven a entrar. ¿Ah? Eran miembros de las panacas reales. ¿Quiénes? Indios nobles. Indios nobles. Los pueblos de indios también se le conocía como ¿cómo se les conocía? Indios del común. Reducciones. Reducciones. No responden nada. Era el trabajo obligatorio que se realizaba en las minas de Potosí, Huancavelica. Mita. Mitas. 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 Los construyeron la mayoría de Indios del poblaciones común. indios del común. Ok. Indios del común. Ahora sí. Bajamos. Integraron la República de Indios. ¿Quiénes fueron? Los españoles. ¿Ah? Integraron la República de Indios. A los indios del común. Indios del común. Ok, vamos a ponerlo grueso para que lo puedan ver. Y, no, profesor, porque me equivoco. Bueno, ya. Yo puedo marcar. Sí, normal. No, Autoridad. marcar en la pantalla. Ah, no, no puedes porque es de miedo positiva, pues. Autoridad que representa a los indios. Profesor Perdón, Ma, dime. Adrián está que me molesta por private. Me está escribiendo por private. Adriano, tranquilo, hijo. Autoridad que representa a los indígenas considerados menores de edad. Ah, Consejo de Indias. ¿así? Protector de indios. Protector de India. Protector de indios. Protector de indios. Lugares donde vivían los indios del común. Y lo dije. Las audiencias. No, son reducciones. Opciones. Reducciones. En un primer momento los indígenas fueron explotados mediante... De indios. Indios. Ok. Consejo de Indias. Muy bien, muchachos, salimos y volvemos a entrar, ¿ya? Queda 59 segundos. Voy a dejar de compartir. Ya.